Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, del verso 17 al 28. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: Ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿Qué quieres? Y ella respondió: Aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: No saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: Podemos. Jesús replicó: Ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, querida familia en la fe? Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que Él nos permite la oportunidad de poder meditar y compartir su palabra. Saludamos a nuestros hermanos que día a día nos animan con su like, nos apoyan con su comentario, para que así nosotros nos animemos día tras día a través de sus comentarios. Saludamos a nuestro hermano Ramón Infante, a nuestra hermana Marisela Ortiz, a nuestro hermano Lalo, que ellos día tras día pues nos animan y pues pedimos a Dios que Dios los bendiga, los acompañe donde quiera que se encuentren y que también pidamos a Dios para que Él nos regale la sabiduría para poder entender su palabra y poder llevarlo a la práctica. Así, para poder practicarlo en nuestra familia en este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento, tiempo de buscar de Dios. Hoy el Evangelio nos dice que el Hijo del Hombre tiene que ser insultado, tiene que ser burlado, se tienen que reír de él antes de ser crucificado, antes de que muera. Tienen que burlarse de él, tienen que reírse de él. El Evangelio nos va a mostrar que a nosotros no nos gusta que se burlen de nosotros. Dígame usted, ¿eso es verdad o es mentira? A nosotros no nos gusta que los demás se burlen de nosotros, se ríen de nosotros. ¿Qué decimos? El que se burla de mí, me las paga. El que se burle de mí, yo me burlaré de él también. Decimos, ¿verdad? Eso es lo que pasa en nuestra vida. Eso es lo que pasa en el mundo. El que se ríe de último, se ríe mejor, decimos muchas veces. Y a veces decimos, yo no soy tonto.
Yo también tengo 2 manos para defenderme. Fíjese bien, algo que a nosotros nos golpea muy duro son las críticas, son las burlas de los demás. Pero eso es el camino, eso es la enseñanza de Jesucristo. Antes de que Jesús muriera, fue criticado, fue burlado, fue bofeteado. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña, que Jesús por tercera vez anuncia su pasión. Jesús anuncia todo lo que va a acontecer, todo lo que va a suceder con él. Y eso es lo mismo lo que sucede en la vida del cristiano. Aquel que quiere llegar al reino de los cielos va a tener que sufrir. Aquel que quiere esa mansión celestial va a tener que padecer de sufrimiento, de crítica, de calumnias, de chisme. Todo eso es lo que en la vida del cristiano se vive. Para poder conquistar el reino de los cielos, debemos de pasar por todas esas cosas, porque es así como el ser humano o es así como el cristiano se purifica en esta vida. Es así como se purifica a través de los problemas, a través de las enfermedades, a través de los chismes, a través de las calumnias. Dígame usted, cuando usted habla de Dios, ¿qué dice el mundo? Cuando usted habla de Dios, ¿qué dice su familia? ¿Qué dice su esposo? ¿Qué dice sus hijos? ¿Qué dicen sus yernos? ¿Qué dicen sus nueras? Dígame si no se ríen. Cuando ustedes y yo hablamos de la palabra de Dios, el mundo está juzgando para luego criticar. Pero por eso debemos saber que hoy el Evangelio nos lo enseña. En la otra parte, el Evangelio nos enseña de que piden los primeros puestos, oiga bien. La otra enseñanza es que los hijos de Zebedeo piden los primeros puestos. Y eso pasa con nosotros muchas veces, que también nosotros queremos los primeros puestos, los primeros lugares allá en el cielo, pero los primeros puestos de trabajo en la iglesia nadie los quiere. En la iglesia hay mucho trabajo. Se necesitan muchos para trabajar en los ministerios. Se necesitan muchas personas para trabajar en la iglesia porque hay diferentes trabajos. Pero ¿qué pasa? No queremos trabajar, pero queremos llegar al reino de los cielos, pero queremos llegar a esa mansión celestial. Queremos estar con el Señor. Recuerde que el Señor lo dijo en San Juan 14:1, yo me voy a prepararles un lugar y después que esté preparado ese lugar, yo volveré por ustedes para que donde yo esté, estén también ustedes. Por eso el Señor dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. San Juan 14:1. Pero ¿qué pasa? El Señor se fue a prepararnos un lugar para todos, pero no todos queremos llegar hasta allá. Porque muchas veces pasamos la vida juzgando y criticando. Los hijos de Zebedeo piden los primeros lugares. La mamá de los hijos de Zebedeo se arrodilla ante el Señor para pedir los primeros lugares. Pero nadie quiere trabajar por miedo a las críticas, por miedo a los chismes, por medio a las envidias, a las calumnias que el mundo hace en la vida del cristiano. Hoy el Señor dice que nosotros debemos de fortalecer nuestra vida, especialmente en este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento, tiempo de reconocernos que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Es un tiempo de meditar que nosotros venimos, llegamos a este mundo sin nada y por lo tanto, cuando nos vamos a ir, no nos vamos a llevar nada. Es por eso que el Señor nos invita a prepararnos,
a pasar el tiempo en la preparación, predicando la palabra, enseñando, a no tener miedo al qué dirán el mundo, a no tener miedo al qué dirán aquellos que nada más están espiando y juzgando como los fariseos, como los maestros de la ley, que se sentían maestros, pero que no obedecían la palabra del Señor, no obedecían a Jesús. Y por eso en la tercera parte dice, oiga, en la tercera parte del Evangelio nos enseña que Jesús se hizo servidor de todos y debemos aprender de Jesucristo para servir a los demás. ¿Qué dice Jesús? Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Es la tarea, es la misión, a servir a los demás, a enseñar la palabra, a enseñar la sana doctrina, a compartir el Evangelio. ¿Por qué usted no invita? ¿Por qué usted no comparte? Porque todavía no estamos convencidos de que esa es la tarea y el trabajo que Jesús nos ha dejado. A servir, no a ser servido, a servir a los demás. Eso es lo que Jesús dijo, eso es lo que Jesús hizo. Y es por eso que la palabra de Dios dice que sufrimos y luchamos. Es un sufrimiento, es una lucha, queridos hermanos. Es una lucha en este mundo para poder alcanzar el reino de los cielos. Y por eso lo dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 4, en su verso 10, el apóstol San Pablo nos dice, sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, pero en especial de los creyentes. Hay una especialidad, pero en especial dice de los creyentes. Es un sufrimiento, es una lucha en este mundo, practicar, vivir la palabra, compartir la enseñanza, ayudar a otros. Por eso el Señor dice, yo vine a servir. Nosotros tenemos que ser servidores, servidores, ayudando, compartiendo, enseñando, corrigiendo al que se ha equivocado, darle un consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe nada. Eso es servidor, eso es servidor. Cuando hay alguien que está equivocado, hay que enseñarle con la palabra de Dios. Cuando hay alguien que no sabe nada, hay que enseñarle la doctrina de Jesucristo, la verdadera, la sana, porque hay otra que no es de Jesucristo. Sufrimos, claro que sí, y luchamos, claro que sí, porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, pero en especial de los creyentes. Todos sabemos que el proceso para llegar al reino de los cielos es una lucha. Jesús anuncia por tercera vez su pasión, todo lo que va a sufrir, todo lo que va a acontecer, todo lo que va a padecer Jesucristo, para luego morir y resucitar al tercer día. Hoy la palabra del Señor nos enseña que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la familia que le gusta criticar, no debemos de quedarnos, no debemos de detenernos, no debemos de poner atención, sino debemos obedecer al Señor en su palabra. Si el Señor dice que vamos a sufrir, así va a ser. Si el Señor dice que vamos a luchar, así va a ser. ¿Por qué? Porque hay un premio, hay una corona para todo aquel que hace la voluntad de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1 dice, sigan mi ejemplo, dice el apóstol Pablo. Oiga, el apóstol Pablo, el apóstol San Pablo nos lo dice, que debemos seguir su ejemplo. Oiga, sigan mi ejemplo
como yo sigo el de Cristo. Como el apóstol San Pablo nos anima, como el apóstol San Pablo nos dice que nosotros debemos de seguir ese ejemplo que el apóstol nos da. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Por eso el Señor Jesús nos dice: les hablo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo las he transmitido. Pero quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. Por eso debemos seguir ese ejemplo, debemos imitar lo que el apóstol Pablo hizo, obedeció al Señor, cambió su vida, se dejó enseñar, se dejó guiar, se dejó tomar de la mano para levantarlo después que se encuentra con Cristo. Hoy el Señor te invita a encontrarte con Él. Hoy el Señor te invita a reconciliarte a través de la confesión. Hoy el Señor te invita a un cambio de vida. Amigo, hermano en la fe, hoy el Señor nos hace una cordial invitación que en medio de las tribulaciones o persecuciones nosotros debemos de seguir ese ejemplo, esa invitación que el Señor nos hace. Y por eso el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 9, verso 19, nos dice de esta manera: oiga, asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esa muchedumbre. Oiga cómo lo dice el apóstol. Asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo, o sea, servidor de todos, con el fin de ganar a esa muchedumbre. Me he hecho judío con los judíos, para ganar a los judíos. Estaban sometidos a la ley, pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Con los que no estaban sujetos a la ley me comporté como quien no tiene ley. En realidad, no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley. Compartí la debilidad de los inseguros para ganar a los inseguros. Me he hecho todo para todos con el fin de salvar, oye, por todos los medios a algunos, y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. Y para poder llegar a tener parte de ese reino, de ese banquete celestial, debemos, debemos servir, debemos ayudar, debemos ser servidores, debemos de compartir esa enseñanza, esa lucha. Sigue mientras estamos en esta vida. Sufrimos y luchamos porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Hoy la palabra del Señor nos enseña de que Jesús anuncia su pasión. Por tercera vez Jesús anuncia. Por eso dice: mientras iban de camino, mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: por el camino, ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros que se burlarán de él, lo azotarán, lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Que nosotros queremos ser como los hijos de Zebedeo, queremos ocupar los primeros lugares, pero esos primeros lugares el Padre
ya los tiene preparados para los que en Él cree dárselo. Y es por eso que hoy la invitación nos hace el Señor a servir. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por mucho. Qué hermoso evangelio, qué hermosa enseñanza, que nosotros en este tiempo de Cuaresma debemos de meditar, debemos de reflexionar. ¿Cuántos años hemos vivido en el mundo? ¿Cuántos años hemos pasado la Cuaresma? ¿Cuántos años? Muchos años. Y si hoy nosotros tenemos esa salud y esa oportunidad de poder escuchar, debemos de esforzarnos para poder cambiar nuestra vida. Debemos de sacrificar para poder cambiar nuestra vida. Claro, lo dice el apóstol San Pablo. Él se hizo servidor y por eso nos dice, sigan mi ejemplo. Hoy el Señor hace esa invitación a través de su iglesia, a través de este tiempo de Cuaresma. Hoy el Señor hace esa invitación, pero que muchos no la quieren recibir. Muchos se tapan los oídos, se ponen una venda en los ojos para no ver y escuchar lo que hoy la iglesia celebra, lo que hoy la iglesia anuncia, lo que hoy la iglesia enseña a todos. Hoy el Señor pide que te des una oportunidad, amigo, hermano. El Señor quiere que reflexiones, que medites, que del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. Lo único que nos vamos a llevar es las obras, el cambio que nosotros en nuestra vida hagamos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice el Señor, ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezca su corazón. Es así pues como queridos hermanos y amigos en la fe, dejando esta cordial invitación a los que no se han suscrito, los invitamos a suscribirse, activar la campanita para que cuando subamos un video le llegue la notificación. La invitación que hoy el Señor nos hace es reconciliarnos con Él. Que Dios Padre Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe. Nos encomendamos a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.